Ok, so ya como esta es la última clase que hemos estado impartiendo, vamos a hacer lo que es un resumen, como en general, ya para que los chicos estén preparados para su examen. Comenzando con la primera pregunta, ¿qué es una negligencia dental? Una negligencia o mala praxis dental se produce cuando un profesional realiza una acción no apta. Esta acción provoca una acción por mala praxis o por no cumplir correctamente su trabajo. Cuando el asistente realice un trabajo y este sale mal, esto se clasifica como una responsabilidad superior porque es responsabilidad del odontólogo. O sea, que una mala práctica, cuando el doctor está haciendo un trabajo, luego de que el doctor le hizo el trabajo al paciente, el paciente llega a la consulta que tiene dolor, ahí tuve no, una mala práctica no es porque el paciente llegue con el dolor, sino mayormente cuando usted toma una placa, usted ve que el doctor no hizo el trabajo correcto, no hizo el trabajo como se tuvo que hacer. Entonces ya, si usted hizo un root canal, por ejemplo, y el dolor, el paciente sigue con infección y con dolor y el root canal no tiene la terminación correcta que debería tener, entonces ya ahí es que el doctor tiene que mandar al paciente a un especialista, a un endodoncista para que vuelva a hacer un retratamiento del root canal. Entonces, eso es lo que se llama una mala práctica. También pasa mucho en pacientes, en doctores que hacen extracciones de los terceros molares. Hay que tener mucho cuidado con esto, porque puede hasta fracturar la mandíbula. También cuando usted coloca la anestesia, si usted no sabe colocar bien la anestesia, eso lo que hace es que a veces llega el paciente que dice que tiene hasta un mes que no siente, digamos, la mandíbula, y eso es que la anestesia que le colocó, la troncular, no está bien, no se la colocó bien, entonces después eso es lo que trae problemas. A eso es lo que se le llama malas prácticas, como una mala práctica. Un error o una falta de un doctor puede ser considerado como un delito o una falta grave. Eh, También tomando en cuenta de que este tema lo hablamos, de las consecuencias que puede tener. Este puede ser sancionado con multa o prisión de menos de un año o hasta depende de lo que haya hecho, si el paciente tiene prueba. Las negligencias profesionales son falta grave y pueden causar consecuencias. También estuvimos hablando de lo que es la confidencialidad, que se considera como la reserva que deben mantener todas y cada una de las personas integrantes del equipo de salud frente a la comunidad, respecto a la información del estado de la salud y la condición misma de una persona, con el fin de garantizarle su derecho fundamental a la intimidad. Lo que estaban hablando de la IPA, que es lo que permite que el paciente tenga como su derecho a cualquier cosa poder reclamar y que ningún doctor puede salir a difuminar ninguna información del paciente, ni ningún doctor, ni ningún empleado, porque la información que se le da, que el paciente da, es confidencial. Entonces, esto hay que tenerlo muy en cuenta y tener mucho cuidado con esto. Tenemos a lo que son algunas de las especialidades que todo asistente también tiene que tener los conocimientos de cada una de ellas, porque son procedimientos que el doctor hace a diario, entonces hay que tener conocimiento de cada una de estas especialidades. Tenemos lo que es la rehabilitación oral, que la rehabilitación oral es una especialidad dentro de la odontología que combina en forma integral las áreas de prótesis fija, prótesis removible, operatoria, oclusión e implantología. O sea, como se habla de rehabilitación oral, es como antes cuando usted va a hacer un procedimiento paciente, usted tiene que en la universidad le enseñaron, por ejemplo, que antes de que el paciente llegue a hacerse, digamos, lo que es una prótesis, tiene que haber pasado ya por periodoncia, tiene que tener todas las caries hechas.
Si necesita root canal, tiene que tener los root canales hechos. Si necesita corona, tiene que tener las coronas hechas. Entonces, la rehabilitación oral es como todo junto, que es la que se encarga como de todo. Ahí va incluido la prótesis, la implantología, todo eso. Esta realiza el diagnóstico y plan de tratamiento adecuado al paciente de alta complejidad que requiere recuperar su salud bucal a través de las técnicas más modernas de rehabilitación. Tenemos la odontología preventiva, que la odontología preventiva es la parte de la odontología, es el estudio o la ciencia que se encarga del estudio y conocimiento del medio bucal y sus implicaciones microbiológicas e inmunológicas en las prevenciones de enfermedades. Esta puede aplicar el flúor, fluorización de agua potable, la pasta déntrica, las infusiones del té verde contienen flúor. O sea, la odontología preventiva es cuando el niño le va saliendo ya los dientes, que también como la pedodontis, que es la que se encarga de los niños. La odontología preventiva es la que nos permite como para que el niño prevenirle algunas enfermedades o digamos que tenga caries. Entonces, nosotros como odontólogos tratamos como la odontología preventiva dice, prevenir. ¿Cómo tú puedes prevenir de que el niño no tenga, digamos, caries? Se utilizan lo que son los flúor, los sellantes, que eso ayuda a que el niño no le salgan las caries, se orienta de tener un buen cepillado y todo eso. Entonces, esto lo que hace es ayuda a la prevención de enfermedades o de cualquier otro problema que le pueda causar al niño. Tenemos la cirugía oral y maxilofacial. La cirugía oral y maxilofacial es una especialidad de la medicina que se ocupa de la prevención, estudio, diagnóstico, tratamiento y rehabilitación de la patología de la cavidad bucal y del territorio craneofacial, así como de las estructuras cervicales relacionadas directa o indirecta con estas estructuras. O sea, el cirujano o cirugía maxilofacial, esta es una de las especialidades más largas. Como usted termina su doctorado en odontología y usted quiere ser maxilofacial, que creo que estuvimos hablando de eso, también eso lo dan en Santo Domingo, pero es en un solo hospital que dan esa especialidad, que usted entra ahí, tiene que, como decimos, guayar bien la yuca. Es una especialidad que dura 4 años y no es solamente cuando hablamos de cirugía maxilofacial, de cirujano, de sacar los terceros molares, sino que se tiene que encargar, digamos, de toda la cirugía cervicales, craniofaciales, cualquier accidente que una persona tenga en la boca, el cirujano o el maxilofacial es que se encarga de la restauración, si hay que suturarlo, todo eso. O sea, que una carrera larga, pero muy beneficiosa y muy buena. Tenemos otra de las especialidades que es la implantología. La implantología dental es la disciplina de la odontología que tiene como objetivo sustituir la raíz dental por pérdida de la misma mediante la colocación de un implante en el hueso maxilar o mandibular. O sea, la implantología lo que se carga cuando un paciente pierde una pieza dental. Para usted, o sea, hay pacientes que nada más le falta un solo diente, entonces el implante es un método de que usted se pueda poner ese implante y le puedan reponer su diente. Y, por ejemplo, hay pacientes que le faltan, digamos, algunos dientes, digamos 6, 7, 8, o hay pacientes que les faltan todas las muelas. Lo que se hace en ese caso, se le puede poner una prótesis dental, pero cuando le falta un diente o a veces son estéticos que en los dientes del frente, entonces para que el paciente no tenga, algunos pacientes, por ejemplo, no les gusta estar quitándose y poniéndose dentadura, que prefieren hacerse lo que es el implante, porque es, o sea, en el área que le falta el diente, ahí que le van a poner su implante.
Es la especialidad odontológica que se dedica a la reposición de unidades dentales, pérdidas por medio de la instalación de postes o titanio, emplazados en los maxilares o a manera de raíces dentro del alvéolo óseo y que luego pueden partir dientes artificiales con una parte diseñada para ello. Tenemos la odontología estética, que esta me encanta, es muy, muy bonita porque es lo que te ayuda, por ejemplo, a que la persona se está usando mucho ahora lo que son las carillas, que es como estético, aunque en verdad yo no la recomiendo, al menos que usted lo necesite, pero hay pacientes que le gustan y se ven bien. O sea, la odontología estética o cosmética es una especialidad de la odontología que soluciona problemas relacionados con la salud bucal y la armonía estética de la boca en su totalidad. Los tratamientos más importantes realizados odontológicamente presentan cambios visibles en muy poco tiempo y estos tratamientos son sencillos, indoloros y se pueden realizar en una sesión sin necesidad de desgastar los dientes, logrando resultados al 100% efectivos. Cuando dice sin necesidad de desgastar los dientes, eso depende del doctor, porque a veces hay muchos doctores que tal vez ahora no lo hacen, pero hace mucho que le desgastaban los dientes al paciente para ponerle las carillas. Y luego más adelante, esto es lo que le traía problema al paciente, porque en el momento que se te rompe una carilla, ya esa carilla hay que quitarla completa y volver a ponerla. Y si el doctor te desgasta tu diente, ya tú no vas a tener la misma anatomía, o sea, no se te va a ver nada estético. Pero hay formas, como lo están haciendo ahora, que ni te desgastan los dientes, te ponen tu carilla y se te ve muy bonito. Sí, el doctor sabe hacer el trabajo y, y hace un buen trabajo, porque hay pacientes hay doctores, por ejemplo, que lo hacen estas carillas y sabiendo en sí que el diente del paciente no es blanco en su totalidad. Y también la forma que le ponen, todo eso hay que verlo, pero cada persona decide si quiere hacerlo o no. Tenemos la odontología forense, que es una especialidad que en verdad no se habla mucho, pero sí en la universidad te la enseñan, hay hasta una materia de la odontología forense y es muy bonita. La odontología forense es la aplicación de los conocimientos odontológicos con fines de identificación y tiene utilidad en el derecho laboral, civil y penal. Es la rama de la odontología que trata de manejo y el examen adecuado de la evidencia dental y de la valoración y la presentación de los hallazgos dentales que pueden tener interés por parte de la justicia. La odontología forense es muy importante y abarca temas relevantes para las investigaciones judiciales, tales como dictámenes de edad, recolección de evidencia odontológica en delitos sexuales, maltrato infantil, responsabilidad profesional, entre otros. O sea, la odontología forense es la rama que se encarga de la investigación en caso, por ejemplo, que pase cualquier accidente, que en el accidente, digamos, no se reconocen los cuerpos con la odontología forense. Esto nos ayuda a poder identificar los dientes del paciente, no, a poder identificar qué persona era. Esas son las personas que hacen su investigación como profundo. Eso la especialidad como que se encarga cuando hay un delito sexual, maltrato infantil y todo eso, entonces ellos hacen su investigación y esto le determina cómo pudo, digamos, haber pasado el asesinato, qué pasó, qué persona se puede identificar y todo eso. Tenemos la prostodoncia o prótesis dental, como la conocen mucho, es aquella rama de la odontología que se encarga de devolver la función anatomía, como la anatomía, fonación y estética alterada al aparato estomatognático, como consecuencia de la pérdida de uno o más dientes. Estas prótesis pueden ser
prótesis fijas, como también pueden ser de las removibles, como un puente o prótesis removibles, si se puede quitar, y también pueden ser parciales o completas según si comprenden un limitado número de dientes o toda la arcada respectivamente. O sea, la prostodoncia la especialidad que se encarga de la que hacen las prótesis, puede ser removible. También cuando el paciente no tiene ningún diente, se le hacen las dentaduras completas, que también es el prostodoncista que lo hace, y se encarga también de hacer las coronas, los puentes, también ellos mismos hacen prótesis sobre implante. O sea, esa es una especialidad que eh, el paciente se alegra mucho, porque cuando un paciente dura tanto tiempo sin tener dientes y ellos ven que, por ejemplo, hasta con una dentadura que tú le haces y que se pueden sonreír y se ven en un espejo, es mucha la felicidad que le da al paciente. La prostodoncia es un artificio cuyo objetivo es restituir la función masticatoria, estabilidad en las relaciones oclusal, fonética y la estética. Esta puede estar comentada, atornillada o mecánicamente unida a un diente natural o a un pilar. Ya eso es cuando tú haces los puentes. Eh, Implantado o a un diente en estado de raíz, que son las coronas, pudiendo reemplazar una sola pieza o múltiples piezas. Cuando una sola pieza es una corona y ya cuando se hacen la sustitución de diferentes piezas, se llama lo que son un puente. La protodoncia se divide en fija, removible y a la vez que se ramifica en total y parcial. Tenemos la odontopediatría. La odontopediatría es la rama de la odontología encargada de tratar a los niños. El odontopediatra, como lo conocemos, será por tanto el encargado de explorar y tratar al paciente. La principal diferencia entre la odontología habitual y la odontopediatría en el tratamiento de caries es la presencia de los dientes temporales o de leche en los niños, lo cual hace que el tratamiento cambie de forma que las lesiones ocurridas en la dentición temporal se tratarán en una manera menos conservadora y más agresiva que las ocurridas en las denticiones permanentes, para evitar que en el peor de los casos se pudiera dar un tratamiento insuficiente a un diente temporal que luego repercutiría en su sucesor y el diente permanente. O sea, la odontopediatría es la especialidad que se encarga de los niños. Ya ahí tiene que ver cuando el niño está mudando, cuando hay que sacarle un diente, cuando ya el de leche está flojo, que ya le viene el diente temporal. Todo eso se encarga el odontopediatra. Tenemos la periodoncia, que también fue un tema que hablamos anteriormente, que la periodoncia es la especialidad médica, quirúrgica de la odontología, que estudia la prevención, diagnóstico y tratamiento de las enfermedades y condiciones que afectan los tejidos que dan soporte a los órganos dentarios. Periodonto para el mantenimiento de la salud, función y estética de los dientes y los tejidos adyacentes. O sea, la periodoncia es la especialidad que se encarga de el tejido dental, de la encía, de cómo si tiene bolsas periodontales, todo eso se encarga de la periodoncia. Y la ortodoncia es la ciencia, el estudio, la ortodoncia es la ciencia, el estudio, prevención, diagnóstico y tratamiento de las anomalías de forma, posición, relación y función de las estructuras dentomaxilofaciales, siendo su ejercicio el arte de prevenir, diagnosticar y corregir sus posibles alteraciones y mantenerlas dentro de un estado óptimo de salud y armonía mediante el uso y control de diferentes tipos de fuerza. O sea, la ortodoncia, como mayormente lo conocen, son los especialistas que ponen los braces para que usted tenga una mejor oclusión, una mejor
que se vea más estético, que usted pueda ocluir bien, que pueda comer bien, que si tiene un diente doblado, enderezárselo. Todo eso se encarga lo que es la ortodoncia. Y tenemos la endodoncia. La endodoncia es el tratamiento de conductos radicales, que también lo estuvimos hablando. Esto corresponde a toda terapia que es practicada en el complejo dentino pulpar, es decir, la pulpa dentaria y su dentina de un diente. Actualmente el término mejor aceptado es órgano dental. O sea, la endodoncia es la especialidad que hace los root canales, como el paciente tiene dolor, que tiene infección, que hay que limpiar el nervio, que hay que poder sacar ese nervio, limpiar el diente para que no tenga dolor. Eso se encarga la endodoncia. Tenemos la hipoplasia del esmalte. La hipoplasia del esmalte se define como un defecto del desarrollo de los tejidos duros del diente que ocurre antes de la erupción del mismo como resultado de un trastorno en la formación del esmalte. Hay muchos pacientes que uno lo puede ver así, a veces le dicen que eso es por falta de calcio, pero eso usted lo puede ver hasta en los dientes de leche, la hipoplasia del esmalte, cómo se ve la diferencia, cómo se ve la imagen de arriba y la imagen de abajo. También tenemos la placa dental, que también lo estuvimos compartiendo, que es la aparición de la placa, es probablemente el problema de salud bucal dental más repetido entre la población, o sea, lo más común. Pero también a los que menos importancia damos, no duele como una carie y en numerosas ocasiones apenas tiene un reflejo estético, por lo que es habitual que no pensemos en él como una enfermedad o algo de lo que preocuparse. Pero que a veces nosotros no le tomamos, hay muchos pacientes no le prestan atención a eso, pero eso es lo que va haciendo que todas las complicaciones vayan llegando, porque como ya a usted se le va acumulando la placa dental, esa placa dental se convierte en sarro, ya ese sarro ya le va a dar inflamación en la encía, le da mal aliento, ya si usted no va al odontólogo, quizás hace su limpieza de costumbre, eso es lo que se le va acumulando, los dientes se le van aflojando porque va consumiendo lo que es el hueso y todas las complicaciones vienen a través de la placa dental. Cuando el paciente no tiene un hábito con el cepillado y una técnica de cepillado correcta. Sin embargo, es una anomalía de la higiene dental y como cualquier otro debe ser conocida y tratada en la medida justa, especialmente porque no, porque no hacerlo puede tener consecuencias serias en nuestra salud bucal dental. Todos los problemas, como le dije, comienzan por lo que es una placa dental. El paciente no se cepilla, se va acumulando la placa dental, eso se convierte en sarro, ese sarro va afectando la encía se pone roja, el paciente le da mal aliento, el paciente sangra cuando se cepilla, el paciente le da dolor, le da sensibilidad y todo esto es por la placa dental y por no cepillarse sus dientes. ¿Por qué se forma la placa? Lo primero es saber qué es la placa dental, como lo estuve hablando ahorita, y por qué se forma. Diciéndolo de una manera simplificada, la placa es una partícula que se crea entre los dientes y las encías debido a los restos de comida que pueden quedar adheridos. Esto no significa que la placa aparezca por no cepillarse los dientes o por no tener una correcta higiene bucal, sino que hay ocasiones en que no es suficiente con el cepillo y la placa aparece igual y se va acumulando. Por eso es que se dice que cada 6 meses usted tiene que ir a su dentista, hacerse su limpieza, porque a veces si usted no se cepilla bien, se le va acumulando y entonces lo que hace es que con el cepillo no puede eliminar esa placa dental, sino que tiene que ir al dentista, hacerse una buena limpieza para poder eliminar esa placa dental, que si no se trata, lo que se convierte entonces en lo que es el sarro. ¿Es lo mismo la placa dental que el sarro? Bien. Es una duda que solemos tener con frecuencia y es habitual que usemos ambos términos como sinónimos, aunque no lo sean del todo.
La placa es una capa de residuos apenas perceptibles, incluso transparente. Lo que ocurre es que a pasar el tiempo y no eliminarse, empieza a tomar cierta tonalidad blanquecina que incluso puede derivar el amarillenta, que entonces ya cuando la placa va como se va acumulando por la comida, por usted no cepillarse, entonces se va poniendo amarilla, como una forma, una tonalidad blanquecina, entonces eso es lo que se convierte en sarro, que no es lo mismo. La placa dental y el sarro no es lo mismo. También estuvimos hablando de lo que es la esterilización, las medidas de protección que utilizamos, como los guantes, los baberos, la bata protectora, los gorros, que son métodos de nosotros cuidarnos. Y también estuvimos hablando de lo que son la máquina que utilizamos para la esterilización de los materiales, que es un proceso mediante el cual se logra la eliminación de toda forma de vida microbiana en objetos inanimados o a través de métodos físicos como el calor, húmedo y seco y químico. ¿Cuáles son los requisitos? Esta permite mantener la humedad, temperatura, la presión y el tiempo. Alcanza una presión de vapor igual a la atmosférica. Perdón. Los instrumentales deben estar perfectamente limpios. Utilizamos incluso una máquina que después que el doctor lo utiliza los instrumentos, se ponen en una máquina donde esta elimina lo que son la saliva y la sangre. Debe existir distribución de los bultos de autoclave para la penetración y circulación del vapor, y los bultos no deben exceder a la medida de 300 por 50 centímetros. Entonces, después que esos materiales pasan por esa máquina, luego uno lo saca, lo cepilla, lo pone en las fundas de esterilización y lo coloca en la máquina, que estas máquinas son las autoclaves y trabajan en caliente. ¿Cuáles son los métodos de esterilización? Aquí tenemos método del calor húmedo, asociado a la humedad, acelerado la distribución de bacterias por el mecanismo de la coagulación de las proteínas. Autoclave de vapor se lleva a cabo mediante temperaturas de 108 a 177 durante este proceso no deben esterilizarse lentes, instrumentos con filo. En la autoclave no se utilizan esos instrumentos. Y tenemos la autoclave de gas, que casi no se utiliza. Se utiliza óxido de etileno, el formaldehído, ejercen acción letal para bacterias y virus. Una nota muy importante: cuando tenemos las máquinas de esterilización, el líquido que se utiliza en las máquinas de esterilización es el agua filtrada o agua destilada, porque esas máquinas no se le puede poner, digamos, agua de la llave, porque eso es lo que hace que dañe la máquina. Entonces utilizamos agua filtrada o agua destilada. También tenemos el frenillo dental. Los frenillos dentales o los frenillos bucales son un tejido fibroso en forma de pliegues que conectan una parte fija con otra removible de la boca para cumplir una función específica. Cuando estos frenillos son más largos, cortos o gruesos de lo normal, se pueden producir diferentes alteraciones que pueden interferir en la calidad de vida. Tenemos lo que son los frenillos labiales y los frenillos linguales. Hay personas, por ejemplo, que tienen el frenillo, como estaban leyendo, muy gruesos o que no son normales. Eso es una cirugía simple, eso es el cortar el frenillo y le dan una sutura. Incluso hay personas como yo, que también me pasó, yo tenía un diastema en los dientes superiores, en el frente. A la hora de colocarme los braces, eso es un músculo. A la hora de colocarme los braces, tuve que hacerme lo que se llama frenectomía, que te cortan el frenillo, te dan una sutura y
luego te pueden colocar tu brace. ¿Por qué te hacen esto? Porque si en el momento de que te ponen los braces y tú tienes, digamos, el diastema y no te hacen esta cirugía, eh, el, el diastema nunca va a cerrar porque tú tienes un músculo en el frente. Entonces lo que hacen es cortan el frenillo y después te colocan tu brace. Y también hay niños, por ejemplo, que me tocó casos que el frenillo era tan pequeño, era tan corto, algunas personas lo tienen corto y algunos lo tienen muy grande, que a veces no se entienden cómo hablan. Y dependiendo también se hace la frenectomía. Tenemos también lo que son, ¿qué se entiende por cartílago? El cartílago es un tejido fuerte y flexible que reviste las articulaciones y da estructura a la nariz, los oídos, la faringe y otras partes del cuerpo. Tenemos ¿qué cartílago evita que nos atragantamos? Este es, también te lo dan en anatomía, donde tú tienes que saber cuáles son los cartílagos, qué es un cartílago y todo eso. Pero lo que no corresponde a nosotros, por ejemplo, la epiglotis. La epiglotis es un colgajo de cartílago localizado en la garganta, detrás de la lengua y al frente de la laringe, y generalmente está derecha en reposo, permitiendo que el aire pase a la laringe y a los pulmones. Entonces, este es el cartílago que evita que muchas veces nosotros nos atragantemos, que es la epiglotis. Existen 5 tipos de células madres de origen dental. Tenemos de la pulpa, del ligamento periodontal y del diente. O sea, uno piensa, mucho, ¿cuántas células tenemos? Pero sí, existen células en el cuerpo completo, pero en lo que es la boca, usted tiene células en la pulpa, en el ligamento periodontal y en el diente, y todas son células diferentes, pero no vamos a entrar en detalle en qué, digamos, qué célula hay cada quien, en qué parte. ¿Cómo se llaman las células formadas del esmalte? Por ejemplo, aquí tenemos, que nos compete a nosotros, el esmalte dentario se forma en el órgano del esmalte de germen dentarios y las células productoras de este tejido son las ameloblastos. Los ameloblastos son las células formadas del esmalte, que forman parte del esmalte dental. ¿Cómo están estructurados los dientes y cuál es su función? Los dientes están formados a partir de 3 sustancias duras: el esmalte, la dentina y el cemento, y una sustancia blanda, que es la pulpa dental, que es lo que está dentro, digamos, del diente, que es el nervio. La corona dental visible en la cavidad bucal y está recubierta con esmalte, que es la sustancia más dura del cuerpo humano. El esmalte es la sustancia más dura del cuerpo humano. Aquí tenemos, por ejemplo, la imagen, como se ve, aquí tenemos el esmalte, la dentina, la pulpa, la raíz, el hueso y la encía. Aquí tenemos lo que es el surco nasolabial, que es el canal central localizado en el labio superior, que va desde la parte superior del labio hasta la nariz. Aquí tenemos también cuáles son los 7 signos vitales de una persona. Los signos vitales tenemos la temperatura corporal, el pulso, frecuencia respiratoria y presión arterial. O sea, muy importante saber esto, porque en cualquier circunstancia que pase, por ejemplo, con un paciente se ponga mal en la clínica, tú tienes que saber cuáles son sus signos vitales y tomárselo para ver cómo va. También cuando se hace una cirugía, siempre se le toma la presión para ver cómo va la presión del paciente. Tenemos también entre los signos vitales temperatura corporal, el pulso, frecuencia respiratoria y presión arterial. ¿Cómo se llama cuando
cuando te cambian todos los dientes. Ya esto es cuando usted está mudando, ya sabemos que cuando nosotros estamos mudando, conocemos los dientes de leche que van saliendo al principio y después en una cierta edad, esos dientes de leche se van eliminando y van saliendo lo que son los dientes permanentes. Esto se denomina dentición permanente. Dientes secundarios, segunda dentición o dentición secundaria, a los dientes que se forman después de la dentición decidua, dientes de leche, mucho más fuertes y grandes que estos y que conformarán el sistema dental durante toda la vida. Cuando usted nace, por ejemplo, pues sabemos que los niños no tienen dientes, mientras van pasando los meses, ya ahí comienzan saliendo los dientes, como podemos ver en la imagen, entonces ya ahí van saliendo los dientes de leche, después llega una edad que va mudando el niño, entonces ya es una dentición mixta, porque va teniendo los dientes de leche y va teniendo los dientes permanentes. Ahí es como se dice, una dentición mixta. Ya después que el niño muda todos sus dientes de leche, ya ahí tiene una dentición permanente, que son los dientes para toda la vida, que son los dientes ya permanentes que la persona va a tener para toda su vida. Tenemos que es una erupción dentaria, que es un diente erupcionado o un diente parcialmente erupcionado, es aquel que no ha terminado de salir de todo de la encía. Los dientes parcialmente erupcionados son especialmente difíciles de limpiar y pueden desarrollar una gingivitis. Por ejemplo, en la foto que vemos arriba, cuando hay niños que no mudan los dientes. Lo que se hace es que se hace una infección en la encía y con eso ayudamos a que el diente pueda salir. Incluso hay veces que podemos ver que el niño tiene el diente como la encía roja y el diente no le ha salido. Entonces nosotros le hacemos una inserción y le ayudamos a ese diente a que pueda salir. ¿Cuándo comienza la erupción dental? Los dientes temporarios comienzan a erupcionar a los 6 o 7 meses y terminan a los 3 años. Depende, porque ya en este tiempo ya usted ve a los niños hasta de un mes y ya tú ves que ya les van saliendo los dientes. Incluso yo tengo mi sobrina, que mi sobrina nació con 2 dientes abajo, ella nació con 2 dientes, incluso le tomamos una foto y hubo uno de los dientes que se lo sacaron y el otro se le aflojó. Eso ya depende, porque hay niños que mudan primero, hay otros que le salen los dientes primero y así. A los 6 años comienza el recambio y son reemplazados por los permanentes. Al tiempo que el arco se alarga, generando espacio para la erupción de los molares que no tienen recambio a partir de las 12 o 13, de los 12 o 13 años. ¿Cuántas y cuáles son las vías de administración? Existen múltiples vías de administración. Cuando hablamos de administración es administración de poderle enviar medicamento. Las vías de administraciones parental más importantes son la intravenosa, que es la que más se utiliza, la intramuscular y la subcutánea, pero existen otros menos utilizados como la intraarticular, intracardíaca, intraarterial, intratecal y peridural. Y la vía parenteral es una vía de urgencia. Hay 8 vías de administración y son las siguientes: la oftálmica, óptica, nasal, oral, tópica, parenteral, rectal y vaginal. ¿Qué son las muelas del juicio? Que también lo estuvimos hablando en las clases anteriores. Las muelas del juicio son los terceros molares superiores e inferiores ubicados en el fondo de la boca y se conocen como muelas del juicio porque suelen salir entre los 17 y los 21 años. Incluso hay personas que tienen hasta 25 años y no les sale la muela del juicio. Cuando una persona tiene la edad suficiente para haber adquirido algo de la muela del juicio, hay personas que no mudan, que no les salen las muelas del juicio.
Y lo que se hace depende. Si el paciente le sale la muela del juicio y tiene una posición adecuada, que no tiene dolor, no le daña no le afecta a ningún otro diente, se deja en boca. Pero en el momento de que la muela del juicio, digamos como vemos en la foto, sale de una forma vertical, entonces lo que hace es que le hace presión al diente que tiene al lado y le daña el otro diente, entonces le causa dolor por la presión que le está haciendo, entonces ya ahí se manda a sacar esa muela del juicio. Ya el doctor tiene que evaluar, hay veces que tiene caries, que le duele al paciente, en ese momento se manda a sacar la muela del juicio. La muela del juicio no hace ninguna función en la boca. En el momento de que usted le está causando dolor, que tiene una carie, que está dañando el diente que tiene al lado, automáticamente eso se manda a sacar. ¿Cuáles son las 4 superficies de un diente? Esto es muy importante, como lo dijimos anteriormente, que el asistente tiene que conocer las caras del diente. Tenemos la lingual, que es la superficie que mira hacia la lengua, la mesial, que es la superficie que está más cerca de la línea media de la cara, la oclusal, que es la superficie de masticación de los dientes, como se ve en la imagen. Los dientes de adelante, esas caras, se llaman incisal. Cuando está al borde del diente, se llaman facial o labial. Cuando está como vemos en la imagen, por ejemplo, más cerca de la mandíbula se llama distal y cuando está al lado de la distal, que es la otra cara, se llama mesial. Cuando tenemos oclusal, que es la donde más frecuente el paciente le da caries, que es como encima del diente. Tenemos la lingual, que es donde la cara del diente que está del lado lingual. Y la facial o bucal es la cara del diente que está, digamos, en el lado del carrillo, la parte fuera de la boca, digamos así. Aquí vamos a hablar, por ejemplo, de lo que son algunas anomalías dental. Vamos a hacerlo rápido. Tenemos anomalías de número, que son las alteraciones, son de número o en cantidad de dientes, ya sea en ausencia o en exceso de germen dentario, como los folículos que da origen a cada diente. Y se producen por una desorganización o excitación de la lámina dental. Como se dice anomalía supernumeraria, sabemos que en boca lo que tenemos que tener son 32 dientes. Hay personas que tienen más de 32 dientes, o sea, dientes supernumerario, más de la cantidad que debería tener. Tenemos las anomalías de forma, que son más frecuentes en denticiones permanentes. Estas anomalías se producen en la fase de morfodiferenciación y en algunas de ellas en la fase de proliferación. Las anomalías de forma, podemos ver en la imagen, el diente no tiene la anatomía que debe tener, sino que tiene otra forma, y entonces esto se le llama anomalía de forma. En las anomalías de forma tenemos lo que es la germinación, que se presenta cuando el germen de un diente intenta dividirse. Y radiográficamente se observan 2 coronas conformadas con un canal radicular. O sea, como usted ve cómo se ven en la imagen, aquí que se ven como una corona, pero una corona demasiado grande. Esas son 2 coronas juntas con una sola raíz. Se le llama germinación. Tenemos anomalías de forma, como la anomalía de fusión, es la unión durante el desarrollo de 2 o más dientes por medios de la dentina y el esmalte. Generalmente es un diente supernumerario. Este afecta la dentición permanente o temporal. Como se ve aquí, por ejemplo, aquí se ven 2 dientes como si estuvieran juntos, que tienen una sola corona con 2 raíces. Aquí tenemos la anomalía de forma también de la dilaceración, que son las curvaturas de las raíces, etiología por traumatismo en la dentición temporal, traumatismo en la formación de la raíz, y aquí podemos ver la imagen.
de la forma que tienen las raíces. Tenemos las anomalías de tamaño que se producen en la fase de morfodiferenciación. Por ejemplo, aquí tenemos una microdoncia, que es cuando el diente es bien pequeño, y una macrodoncia cuando el diente es más grande de lo normal. Tenemos anomalías de color y estructura. Son anomalías que afectan a los tejidos del diente, cambiando su color y consistencia. Se clasifican en extrínsecas, fases post-eruptiva, intrínsecas, fase pre-eruptiva, de calcificación, maduración y post-eruptiva por trauma. Eso como se ve, por ejemplo, que los dientes tienen un color que no es natural. Como podemos ver aquí, por ejemplo. Aunque también hay que ver, porque hay personas, bueno, hay personas que fuman y tú le ves el cambio de color del diente, pero en este caso, tú puedes ver el diente y tú ves que no se ven como mancha, sino es una anomalía de color. Este da de origen microbiano, placa bacteriana y sedimentos de origen alimenticio, locales como la caries, tratamiento endodóntico, necrosis pulpar, que también cuando pasa la necrosis pulpar, el diente cambia de color. Por eso que mayormente, cuando usted hace un root canal en un paciente, mayormente se le tiene que colocar lo que es una corona. A veces el diente no cambia de color de una vez, pero a través de los años cambia de color, entonces ya ahí se necesita la corona obligatoria. Y aquí tenemos el logo de la asociación y los contactos. Sí, doctora, terminamos. ¿Están ahí? ¿Están ahí? Sí, sí, claro. Déjeme Bueno, ver. para que no Muchas digan gracias, ahí. doctora. Profesora, déjeme parar la grabación.